pues eso, Elena Cordero, de la Universidad Rey Juan Carlos, con una presentación titulada Elena Cortesina, actriz exiliada y censurada por el franquismo. Voy a compartir. Se ve bien, ¿verdad? Perfectamente. Genial, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por la presentación, muchas gracias a la organización del Congreso, realmente está siendo un gusto estos 2 días que llevamos y seguro que el tercero que viene, poder compartir un mundo que es igual un poco restringido en otros ámbitos, ¿no? Del estudio de las actrices, da mucho gusto compartir, intercambiar ideas con personas que tienen los mismos intereses y el mismo ámbito académico. Y eso, y agradecer que mi presentación esté escogida para el programa. El proyecto que voy a presentar hoy se enmarca dentro de mi doctorado, de mi estudio doctoral, que estoy prácticamente finalizando, en el cual estudio el acceso de las mujeres al cine mudo en España y Portugal, centrada sobre todo en 2 casos específicos y la trayectoria de sus biografías. Por un lado estaría Elena Cortesina en España y por otro lado Virginia de Castro y Almeida en Portugal. Esto me permite realizar un estudio comparativo y poder tal vez establecer algunos cruces transnacionales para enmarcarlo en un ámbito ibérico. Sin embargo, actualmente en esta presentación me voy a centrar únicamente en... Perdonad que está pasando ahora una sirena, perdón. Son cosas del directo. Me voy a centrar únicamente en el final de la trayectoria de Elena Cortesina a partir del 37, cuando se exilió en Buenos Aires debido a la guerra civil. A ver, para pasar. No, aquí, vale. Sí, Elena Cortesina es más conocida actualmente en la historia del cine español. Está siendo muy reconocida en los últimos años por ser considerada la primera directora de un largometraje de ficción en España. Este hito que actualmente puede tener mucho impacto debido al renacer que estamos viendo gracias al activismo feminista, el renacer que estamos viendo de la recuperación de la memoria de las mujeres, este hito, aún así, en mi opinión, tiene demasiada carga, demasiado peso en las ideas del pionerismo y las ideas de ser la primera, ¿no? Ese peso que tiene el hecho de siempre estar poniendo el acento en aquellos hitos destacables, como puede ser fue la primera o fue la pionera, ¿no? Estas palabras que están cargadas semánticamente y gracias a esas palabras es con lo que se está rescatando a estas mujeres. Sin embargo, yo desde mi trabajo intento abogar por una visión diferente, una visión tal vez más comprometida con lo común y no con lo destacable, tal vez con lo que no es tan remarcable de las carreras de estas mujeres, en este caso de Elena Cortesina. Por lo tanto, voy a huir, ¿vale? de esa idea de que fue la primera mujer o de la idea de la dirección, que ahora veremos un poquito más adelante, tampoco está tan asegurada que fuese directora, por este cierto anacronismo sobre los papeles que se ejercían en las labores de rodaje en 1921 y actualmente, ¿no? Bueno, me retrotraigo al inicio de su carrera y ella empieza como bailarina de variedades. Elena Cortesina nace en el 1903 en Valencia y muere en 1984 en Buenos Aires. Y empieza muy jovencita, ya la vemos como una niña, prácticamente con 7 años, empieza a bailar en varios escenarios de España, ya que viene de una familia de artistas. Su madre también había sido cupletista, bailarina de variedades, y ella se inicia muy pronto en este mundo del espectáculo. Vemos aquí que sus características principales eran este aire clásico, este aire medio helénico, medio griego, como podemos ver en la imagen de la izquierda, que remite a esta Grecia clásica, ¿no? Y a su vez, en la imagen de la derecha, vemos que otra de las posibles vertientes de sus bailes eran esta herencia duncaniana de Isadora Duncan, con estos trajes vaporosos que dejaban poco a la imaginación.
ella va a estar todo el tiempo, incluso siendo tan pequeña, en este espacio limiar, en esta especie de frontera entre ser respetable porque está haciendo bailes clásicos y por otro lado mostrar su cuerpo que desde muy joven es muy erotizado a través de la prensa, ¿no? Entonces muestra su cuerpo desnudo, pero a la vez lo hace siendo esta imagen escultural, como si fuese una especie de escultura, ¿no? Entonces está siempre en esta especie de frontera entre caminar sobre lo erótico, pero sin llegar a perder la respetabilidad, sin dejar de ser respetable. Y va a mantenerse ahí hasta llegar prácticamente a la adolescencia, más allá de la adolescencia, hasta la edad adulta, cuando da el salto al cine de la mano de José Butz en 1920 para interpretar a la protagonista de La inaccesible. Es una de las producciones que hace en sus inicios la Atlántida, la productora Atlántida, y va a compartir protagonismo en la película junto a Florian Rey. Esta película claramente supone una ruptura con lo que llevaba haciendo antes de estos espectáculos más clásicos, más de variedades, y cambia a un registro mucho más asociado con la modernidad. Como veis en la imagen de la portada de Arte y Cinematografía, el ambiente de la película es un ambiente en el que interpreta, de hecho ella interpreta a una artista, pero es un registro mucho más lujoso, un registro mucho más glamuroso, si queréis. Esta película le va a traer bastante fama y se crea un proyecto de convertirla en una estrella cinematográfica. Yo creo que con este único título no se puede asegurar que fuese una estrella cinematográfica, pero claramente se la empieza a tratar en la prensa como si lo fuese a llegar a ser. De hecho, se le dan varios consejos desde la prensa, como que no haga caso de las habladurías, que intente que le tienen que ofrecer, instan a otras productoras a que le ofrezcan nuevos contratos para que no se tenga que ir al extranjero. Entonces está siempre este miedo de intentar mantener a este proyecto de estrella dentro de las fronteras nacionales. Aupada o animada por este éxito que ha conseguido un año antes, en 1921 crea su propia productora junto con su familia, a la que llama Cortesina Films, y producen Flor de España. Flor de España es una película de la que no se tienen copias, por lo tanto no se puede ver exactamente, no se puede hacer un análisis textual, y todo el análisis que se puede realizar es a través de los otros medios que rodean la producción. En este caso vemos aquí a través de los estudios de prensa. La película también en la prensa genera gran debate, sobre todo me recuerda a lo que hemos estado hablando esta mañana, genera un gran debate en torno a si eso no es una españolada, ¿no? Que es interesante respecto a lo que ha hablado hoy García Carrión, y uno de los principales es un amor entre una cupletista, artista y un torero, entonces pues eso, está siempre también en ese espacio fronterizo entre si es una identidad nacional española o si es una simple españolada, y en la propia prensa levanta tantos amores como odios. O sea, no hay unanimidad en la prensa sobre si la película es buena o es mala. Como he dicho antes, a Cortesina actualmente se la está recuperando como directora de la película. Sin embargo, yo personalmente no he encontrado, y he hecho un estudio muy profundo, en ningún caso que se la denomine como directora en la prensa o en las revistas de la época. Sí que es verdad que al que tampoco se denomina como director es a José María Granada, que es el argumentista de la película, al que durante el franquismo y en todas estas historias del cine español que se escriben posteriormente se le identifica como director de la película. Es decir, José María Granada no fue el director de la película, sin embargo yo tampoco puedo asegurar que lo fuese Cortesina.
ella claramente es la responsable de la película, de todo el peso de la película, ya que fue la productora y fue la protagonista. Y sí es verdad que en las entrevistas se ve cómo ella toma las decisiones artísticas, pero no hay que olvidar que Cortesina en el 21 tenía 19 años. Entonces era realmente, era muy joven, es verdad que tenía una gran trayectoria ya profesional, no era una joven recién llegada al mundo del espectáculo, pero no dejaba de ser muy joven y ella crea su propia productora, pero en ningún caso se la denomina, no aparece la palabra directora, dirección, en ningún caso, ni para José María Granada ni para Elena Cortesina. Sin embargo, perdonad, me he adelantado, la película se estrena 2 años más tarde, en 1923, y ya se estrena un poco pasada de moda. Ya se conocía La verbena de la paloma, que había sido ese grandísimo éxito de la época, por lo que cuando ya se estrena la película no tiene el efecto que Cortesina y su familia esperaban, el rendimiento económico principalmente, y la productora tiene que cerrar. Es decir, la productora únicamente produce este título, Flor de España, no produce nada más. Sin embargo, esto que se ha visto también posteriormente como un fracaso de Elena Cortesina, mi hipótesis es que no se puede entender como un fracaso, ya que, en mi opinión, mi hipótesis es que Cortesina lo que estaba haciendo era una transición profesional, una transición de una adolescencia de bailarina de variedades a una vida adulta de profesional seria, artística y culturalmente valorada. Y esa transición la consigue. La consigue claramente porque pasa de su productora cinematográfica a entrar en compañías, en elencos de compañías profesional y artísticamente muy reconocidas, como son la de Gregorio Martínez Sierra y la de Lola Membrives. Por lo tanto, consigue hacer una transición que no era tan fácil de realizar desde unos espectáculos considerados frívolos, considerados infravalorados de alguna manera, y más por lo que he contado, esa imagen que tiene tan sexualizada desde el principio, consigue hacer la transición a ser una actriz de renombre o de medio renombre en una compañía como la de Lola Membrives. Con ella se marcha a Argentina y a Uruguay en el 33 y realizan una gran gira que dura hasta el 34, en la cual llaman a García Lorca porque están estrenando en Buenos Aires Bodas de Sangre, que supone un éxito abrumador. Es un éxito tal que García Lorca se traslada junto con la pareja de Cortesina, el escenógrafo Manuel Fontanals, se trasladan a Argentina y pasan allí también un año haciendo baños de masas continuos y consiguiendo, le retribuyen al poeta no solamente su consagración como dramaturgo internacional, sino también gran repercusión económica. O sea, gracias a su gira en Argentina consigue ser independiente económicamente y no depender de su familia como hasta el momento. Esta experiencia une mucho, ya eran amigos, pero une aún más a Cortesina con García Lorca y con su pareja Manuel Fontanals. Crean una amistad muy fuerte que se va también a ver repercutida con la inserción de Cortesina y de Fontanals en los círculos más próximos a la generación del 27. Existe una fotografía muy conocida de una celebración de la publicación de un libro de Luis Cernuda, en la cual está toda la escena cultural del 27, que fue la última fotografía de todo el grupo antes de la Guerra Civil, y en esa fotografía está también Cortesina y está Fontanals. O sea, así de próxima llegó a ser de los círculos intelectuales de mayor renombre en el Madrid previo a la Guerra Civil. Sin embargo, como sabemos, en julio del 36 comienza la sublevación de parte del ejército y un mes más tarde García Lorca es asesinado, es ejecutado en Granada. Esto hace, por supuesto, que se convierta, como ya sabemos, en un símbolo de la resistencia cultural, artística de la República a la sublevación. Y en septiembre, otro mes más tarde, o sea,
si él fue asesinado en agosto, un mes más tarde, en septiembre, se inicia el mitin de intelectuales antifascistas, donde muchos de estos intelectuales y artistas se congregan para dar su apoyo a la República, al gobierno legítimo de la República, y uno de los momentos más emotivos del encuentro es la lectura por parte de Cortesina de este poema escrito por Emilio Prados, en el cual como veis, esto es un simple extracto, el que he puesto en la diapositiva, en el cual se busca de una manera metafórica a García Lorca, al que ya se da por muerto, ya se da por asesinado. Entonces, no voy a leer el poema, pero lo dejo aquí porque me parece muy, muy representativo y muy bonito el cómo de una manera poética se está buscando a García Lorca como parte de este símbolo de la República ya en tiempos de contienda. Y este es el poema que lee Cortesina en el mitin de intelectuales antifascistas. Muy poco más tarde del mitin, de hecho otro mes más tarde, Cortesina huye con su familia hacia Francia, cruzan la frontera y desde Francia consiguen llegar en el barco Lipari a Buenos Aires en junio del 37. Vemos aquí en el registro de CEMLA, del Centro de Estudios Migratorios Argentino, vemos que aparece Elena Cortés Altavás, Ofelia, su hermana, y pone Paloma, pero Paloma era su sobrina. Un poco más tarde también su otra hermana, Angélica, irá con ellos, se sumará al exilio, así como su madre y su hijo. Quiero aprovechar para valorar este tipo de fuentes que tal vez a veces son un poco olvidadas, como son los registros de fronteras, y en este caso en mi investigación han sido fundamentales, ya que me han permitido conocer, entre otras cosas, el nombre real de Elena Cortesina, que en principio no se sabía, y la pude identificar como Elena Cortés Altavás, y posteriormente, gracias a saber su nombre, conseguí ir al registro civil en Valencia y encontrar su fecha de nacimiento. Entonces quiero aprovechar para valorar este tipo de fuentes a las que tal vez no prestamos tanta atención desde unos estudios más centrados en el análisis textual, ¿no?, del cinematográfico, y que también dan mucha información. Cuando llega en Argentina, como ya he dicho, ella ya es conocida, ya es reconocida como una actriz lorquiana, entonces tiene parte del camino hecho a la hora de integrarse en el medio teatral argentino. Y por lo tanto comienza a trabajar muy pronto, según llega. Sin embargo, se integra principalmente al principio en compañías que están principalmente formadas por españoles tanto exiliados como españoles que ya llevan un tiempo viviendo y trabajando en Argentina, como puede ser el caso de García León y Perales, que de hecho quiero resaltar que eran actores muy próximos al régimen franquista, o sea que se posicionan claramente a favor de la sublevación. Me llama la atención este extracto, esto es el texto que pongo en la diapositiva, es una nota manuscrita que Elena Cortesina envía al periódico La Nación en Argentina, en Buenos Aires, anunciando su llegada al país y al medio teatral. Entonces, lo leo muy brevemente. Soy morena, tengo 1,65 m de estatura, nariz aguileña, ojos negros y rodeo los 28. En lo de nacionalidad, española y valenciana, actriz de cine y muy feliz de trabajar en Buenos Aires con la compañía de García León Perales. Y primera actriz, nada menos y nada más, pues no aspiro a otra cosa que cumplir los 60 en esta compañía. Es curioso porque a pesar de que ella en su texto afirma que quiere cumplir los 60 en la compañía de García León y Perales, realmente lo que está haciendo es marketing, está anunciándose, se está disponibilizando para otras ofertas de trabajo, ¿no? Está haciendo valer su peso como compañía. Ella se identifica como actriz de cine y además como primera actriz de teatro. Entonces, realmente no quería cumplir 60 años en la compañía de García León y Perales. Aquí, por ejemplo, la vemos ya en el 38 en la Compañía Española de Teatro. Es decir, rápidamente se integra en varias compañías que llevan a escena proyectos españoles, o de autores españoles o formada por integrantes españoles.
Quería resaltar, y ya acabo con la parte del teatro, quería resaltar el compromiso que Cortesina tiene también en teatro con la causa republicana y con su compromiso político llevado al arte. Cuando en 1940 ella crea su propia compañía o cuando consigue puestos de responsabilidad en las compañías que integra, rápidamente y claramente elige proyectos que tienen gran carga ideológica. Ahí, por supuesto, elige otros que no, pero llama la atención el porcentaje tan alto de obras de teatro en las cuales interpreta que se posicionan ideológicamente a favor de la República. Por ejemplo, Un hombre y su vida, de Salvador Medina Onrubia, Tierra dura, de Xavier Bóveda, un catalán, y Mariana Pineda, de García Lorca. Así también como La quinta columna, por ejemplo, son los que estrenan La quinta columna de Hemingway. Todos ellos son proyectos que apoyaban de forma abierta al imaginario de la República en confrontación con la dictadura que estaba ya en España o estaba a punto de comenzar en España. Este mismo efecto es paralelo en el cine. En el cine también, sobre todo en los inicios, Elena Cortesina forma parte de elencos y de películas que también tienen gran carga política, que no son apolíticas, no son neutrales, están claramente posicionadas. Entre ellas, la primera película hablada en la cual interviene es Bodas de sangre. Bodas de sangre se dirige en el 38 gracias a la iniciativa de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu sabéis que es una de las principales actrices lorquianas junto con Lola Membrives, y Margarita Xirgu insta al crítico teatral Edmundo Guiburg, que es un crítico teatral argentino que también era amigo de Lorca, a que lleve a la pantalla, haga una adaptación de Bodas de sangre. Para esta película se cuenta principalmente todo, he puesto por eso los créditos para que veáis los nombres, se cuenta con actores que ya habían interpretado papeles lorquianos en el teatro. Por ejemplo, Pedro López Lagar o Amalia Sánchez Ariño, Enrique de Álvarez Diosdado, Amelia de la Torre, Alberto Contreras, todos ellos habían formado parte o de la compañía de Margarita Xirgu o de Lola Membrives, y todos ya habían actuado en obras de García Lorca. Esta obra tuvo mucho éxito, principalmente por la afrenta, el enfrentamiento, como sabemos, se estrena en el 38, claramente es un homenaje a la memoria del poeta y se hace en un momento en el que la guerra civil está todavía librándose al otro lado del Atlántico. Entonces es un apoyo, por supuesto, a la causa republicana desde Argentina. Aquí vemos en la imagen una de las imágenes de Bodas de sangre, la superior izquierda, con Cortesina como la mujer de Leonardo. Y en la parte de abajo vemos su papel en la segunda película que interpreta como mujer del alcalde en La Dama Duende. La Dama Duende se dirige en el 45 por Luis Sapslavsky y es una iniciativa del director, que también estaba muy comprometido con esa causa republicana, que quiere hacer un homenaje a lo que se denomina la España peregrina. Por ello le propone a María Teresa León que realice la adaptación de la obra de Calderón de la Barca a la pantalla. Y María Teresa León le responde que si quiere hacer un favor a la España peregrina, que vaya a la Avenida de Mayo, donde aún hay muchos españoles hablando sobre la guerra delante de una taza de café. Y es efectivamente eso lo que hace Luis Sapslavsky. Luis Sapslavsky contrata principalmente un elenco principalmente español, formado principalmente por españoles, quitando el papel protagonista de Delia Garcés. Quería, de alguna manera, cuando no solamente aquí, bueno, ahora me centro en la censura, pero quería simplemente apuntar que no solamente los actores eran españoles, también lo era el escenógrafo, que era Gori Muñoz, también lo era el director de fotografía, también
lo era el músico Julián Bautista. O sea que todo el elenco y el equipo técnico y el equipo artístico contaba con estos exiliados que estaban buscando trabajo, efectivamente. Es curioso porque la película se intenta en el 49, o sea, 4 años más tarde, se intenta distribuir en España. Cifesa la intenta distribuir en España y se encuentra con la prohibición tajante de la censura. Cuando escriben la apelación desde Cifesa, me encontré con este extracto que voy, si no os importa, voy a leer brevemente, porque es muy relevante sobre cómo había una especie de lista negra de nombres que se prohíben desde la dictadura para que circulen en el territorio español. Cito textualmente, que con fecha del 20 de julio, precisamente por orientación, ahí he puesto pero es por orientación concreta a este respecto, presentamos a la Dirección General de Cinematografía y Teatro copia exacta de las fichas técnica y artística para que nos indicaran los nombres que habíamos de suprimir en toda propaganda y publicidad. Y de acuerdo a su respuesta, se ordenaron las guías de empresarios, según copia adjunta, y todas las propagandas pertenecientes al lanzamiento en su día de las películas en cuestión, en las que no solamente se eliminaron los nombres anteriormente señalados, se refiere ahí a María Teresa León y a Alberti, nombres claramente prohibidos por el régimen y eran prácticamente demoníacos, sino otros más, dejando tan solo los que se hicieron constar en la hoja de petición de censura. Es decir, a pesar de que yo no he encontrado evidentemente ninguna lista explícita del régimen con los nombres que no podían constar, haciendo una comparativa entre los créditos de la película y la ficha técnica que he puesto en la diapositiva, se ve que hay nombres como los de Andrés Mejuto o Antonio Collado, sí, y Elena Cortesina, que no aparecen en la ficha técnica y artística de la película. Es decir, de alguna manera la censura les transmitió la imposibilidad de que esos nombres constaran en las fichas técnicas y artísticas. De esta forma vemos cómo el nombre de Elena Cortesina fue prohibido o fue de forma explícita silenciado por parte del régimen para formar parte de esta memoria cultural republicana o española que podía seguirse nombrando después de la Guerra Civil. Esto, por supuesto, ha tenido importancia y ha tenido connotaciones no solamente durante la dictadura, sino en todas las historias del cine posteriores que se pueden recuperar, porque cuando estos nombres, tanto de proyectos como de personas, son borrados, y más en una dictadura de 40 años, pues, por supuesto, quedan repercusiones a la historia del cine que escribimos hoy en día, no solamente durante la dictadura. Estos nombres son mucho más difíciles de recuperar. Quería también añadir que Cortesina no solamente hizo, por supuesto, películas cargadas políticamente, también hizo películas mucho más comerciales y apolíticas, como fueron Los Tres Mosqueteros, María Rosa, A Sangre Fría, La Niña de Fuego, Intriga en el Escenario. Intriga en el Escenario es curiosa porque es la única película en España que realizó después de su exilio y fue ya en el 53. Las películas, los papeles que interpretaban estas películas tienen componentes muy parecidos. Realmente interpreta un papel muy parecido en casi todas las películas. Sobre todo tienen varias características. La primera es que son papeles secundarios con nombre. Es decir, son secundarios, no vuelve a tener ningún papel protagónico, pero son papeles secundarios que tienen escenas, que aparecen, que no son simples figurantes. En segundo lugar, suele interpretar papeles de vedettes o de artistas de variedades o de cupletistas en el exilio, es decir, en Argentina. Es curioso esa especie de serie de interpretaciones a sí misma que realiza en varias de las películas. Y en tercer lugar, es muy habitual que tenga momentos musicales en los que ella canta en las películas, y son momentos musicales en películas que no son musicales. Entonces son momentos musicales en los que este papel secundario prácticamente roba de alguna manera la escena y para la narración
para realizar su momento espectacular, su momento eso, no de agente narrativo, sino de agente espectacular, ¿no? Y claramente es porque tanto Elena Cortesina estaba orgullosa de su voz como era un plus, era un valor en la recepción del público. He dejado aquí para el final el último papel que realizó Cortesina en el cine, es este papel de Mariquilla Sandivaras en la parte de abajo de la diapositiva, en la película Intriga en El ojo de la cerradura o El ojo que espía, de Torre Nilsson, en el 66. Este es un papel muy curioso y muy llamativo porque es el papel en el que más se está interpretando a sí misma. Está claramente interpretando a una artista de variedades, a una vedette, que vive en un hotel de la Avenida de Mayo porque se ha exiliado al ser republicana. Y es una vedette, como veis, ya mayor, que convive con otros exiliados refugiados, tanto de dictaduras de Latinoamérica como de la propia dictadura española. Voy simplemente a leer una frase que dice en la película, le dice en esta escena que vemos en la imagen, le dice a la joven argentina: 20 años llevamos fuera y se siente. La Alhambra, el Escorial, aquí han traído el nombre de las cosas, quizás para que nosotros podamos seguir viviendo en nuestra república de siempre. De esta manera crea un juego de espejos entre ella misma y el personaje que está interpretando en la película. Quería simplemente acabar con esta imagen, bueno, esta y otra más, esta es Elena Cortesina con su familia en Buenos Aires. Vemos aquí en el extremo derecho a sus dos hermanas, Angélica y Ofelia, y a sus dos sobrinas, Paloma y Diana. Todas ellas se desarrollaron carreras artísticas en Argentina, y todas ellas, por supuesto, han pasado en gran medida al olvido. Yo quería reivindicar de alguna manera cómo es necesario realizar esta serie de cruces entre medios, entre el medio teatral y el medio cinematográfico en este caso, y también realizar metodologías historiográficas transnacionales también entre España y Argentina, para recuperar sobre todo la carrera de Elena Cortesina, estas carreras que no son destacables desde un punto de vista autoral, no son destacables desde un punto de vista canónico, no son destacables porque fueran las primeras de nada, ni porque fueran las pioneras de nada, pero sí son destacables porque son ejemplos de trayectorias que fueron mucho más comunes de lo que estas mujeres representan, de trayectorias que se cruzaban, de trayectorias que cruzaban fronteras, de trayectorias que cruzaban medios, que no destacaron en ninguno como para formar parte de historiografías tal vez únicas nacionales, pero que dan gran testimonio sobre cómo eran realmente las profesiones artísticas y culturales cruzadas por el exilio principalmente. Y aquí quería también dejar esta última imagen, ahora ya sí que acabo, en la cual vemos a Elena Cortesina celebrando la liberación de París en el 44, junto con Andrés Mejuto, Mari Carmen García Antón, que era la mujer de Ori Muñoz, María del Carmen García Lagoiti, su hermana Ofelia Cortesina, su hijo Juan Manuel Fontanals, Javier Farias. Es decir, quería dejar esta imagen porque me parece muy significativa sobre cómo todos estos artistas que se tuvieron que exiliar y tomando este neologismo de Alison Tayot de las transterradas, fueron personas que nunca desempacaron sus maletas. Son personas que artísticamente, culturalmente traían ese bagaje español y nunca pudieron olvidar la realidad del exilio, nunca pudieron olvidar que eran refugiados españoles en un entorno que, a pesar de que fue absolutamente les dio la bienvenida, sobre todo el medio argentino, a todos estos artistas españoles, pero aún así era un medio que les era ajeno de alguna manera. Entonces, por eso la carrera de Cortesina en el exilio siempre estuvo marcada por esta búsqueda y esta reivindicación política de la República Española, llena de nostalgia, llena de ansiedad y llena de extrañamiento por un país que le era totalmente ajeno.
Y con esto quería acabar. Muchas gracias.